Hola, estamos en la segunda parte de los ejercicios para contestar la guía de la materia de probabilidad y estadística. Tenemos el problema 7. Nos muestran las clasificaciones de eficiencia durante los 12 meses. Nos pide encontrar media, mediana y moda, así como ordenar los datos en forma decreciente. Vamos a hacer primero eso, ordenar los datos en forma decreciente. Decreciente es de mayor a menor. Ya ordenamos los datos en forma decreciente. Para encontrar la media, tenemos que sumar cada uno de esos datos y dividirlo entre el total de datos que son. La suma de 81 más 75 más 72, etc. nos da 700. Y el total de datos, pues son los 12. Si los contamos, son 12 números. Dividimos 700 entre 12, nos da 58.33. Esa será la media. La mediana es el dato que está exactamente en medio. Yo lo hago de esta manera. Si ustedes tienen otra manera, háganlo también. Nos va a dar lo mismo. Yo voy cancelando por extremos. Y vemos que nos quedan dos datos. Por lo tanto, la mediana sería el promedio de esos dos. 61 más 56 entre 2. 61 más 56 nos da 117. Y entre 2, 58.5. Ese sería la mediana, el dato que está exactamente en medio. Y la moda es el dato que más se repite. Como podemos observar, ningún número se repite, por lo tanto no tiene moda. Si ningún número se repite, no tiene moda. La moda es el dato que más se repita y puede tener diferentes modas, diferentes números. Tenemos el problema 8. Nos dan 50 datos y nos pide encontrar la distribución de frecuencias que contenga la frecuencia absoluta, relativa y sus correspondientes acumuladas. Nos pide realizar los gráficos de histograma y ojiva y las medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda. Como tenemos muchos datos, vamos a realizar una tabla. Tenemos que ver cuáles son los diferentes números que existen de todos los que nos dieron. Y podemos observar que va del 9 al 19. Voy a crear una tabla. Construimos la tabla. El primer puesto es para los datos, los diferentes datos que nos aparecen en la redacción, los 50. Y sabemos que va del 9 al 19. La siguiente columna sería para la frecuencia. ¿Cuántas veces se repite el 9? Se repite 2 veces. ¿Cuántas veces se repite el 10? 4 veces. Y así nos vamos. Y podemos corroborar, si sumamos todos, que nos da los 50 datos. La siguiente columna es la frecuencia acumulada. El primer renglón pasa igual. Y luego sumamos. 2 más 4, 6. 6 más 10, 16. 16 más 10, 26. Y así nos vamos. Y el último renglón tiene que ser el total de datos. La frecuencia relativa, lo voy a poner acá arriba, la frecuencia relativa es la frecuencia entre el total de datos. 2 entre 50, 0.04. 4 entre 50, 0.08. Y así nos vamos. Y si sumamos toda la frecuencia relativa, nos tiene que dar 1 o muy cercano a 1.
pero nunca nos puede dar más de 1. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada, el mismo procedimiento que la frecuencia acumulada normal. El primer renglón pasa igual y luego sumamos 0.04 más 0.08, 0.12. Y así continuamos todos. Y el último renglón tiene que ser la suma de las frecuencias, que es 1. Ya tenemos el inciso A, que son las frecuencias absolutas relativas y sus correspondientes. Vamos a hacer ahora el inciso C, encontrar la media, la mediana y la moda, donde la fórmula de la media sería la suma de la multiplicación de la frecuencia por su dato correspondiente entre el total de datos. Por lo tanto, vamos a crear otra columna, la multiplicación de la frecuencia por su dato correspondiente. 2 por 9, 18. 10 por 4, 40. Y así nos vamos. Ya que tenemos la multiplicación de todos los renglones, procedemos a sumar esa columna. La suma nos da 654. Eso es lo que va arriba. ¿Y cuánto es el total de datos? Son 50 datos. Por lo tanto, esa división nos da 13.08. Esa es la media. Moda es el dato que más se repite. ¿Cuál es el dato que más se repite? Los que tienen 10. Como son dos datos, va a tener dos modas, 11 y 12. Y la mediana es el dato que está exactamente en medio. Si nos fijamos en la frecuencia acumulada, para empezar nosotros sabemos que tenemos 50 datos. ¿Cuál es la mitad? 25. Entonces en la columna de la frecuencia acumulada, ¿dónde se encuentra aproximadamente el 25? Entre estos dos. Siempre se va a escoger el renglón de abajo. Tenemos este renglón. Entonces la mediana, ¿qué dato es? De la primera columna observamos que es el 12. Para encontrar la mediana del total de datos lo dividimos entre 2 y observamos de la columna de la frecuencia acumulada entre qué renglón se ubica. Teniendo los dos renglones que podría estar, siempre se escoge el de abajo. Ahora solamente falta hacer las gráficas. Tenemos el histograma. El histograma y la gráfica de barras son muy parecidas. La diferencia es que la gráfica de barras tiene barras separadas y el histograma son barras juntas. En estas gráficas abajo siempre va los datos, la parte de las X. Y arriba en el eje Y van las frecuencias, excepto en una gráfica que ahorita se les va a mencionar. Entonces la columna de las frecuencias van del 1 al 10. Y simplemente se hace la gráfica. Ya se aprendió a hacer desde DPA, funciones y relaciones, y ahora en esta materia que es probabilidad y estadística. Ya tenemos el histograma, son barras juntas, y dependiendo el punto medio que tengamos, los números que encontramos de los datos que nos dieron. El 9, su frecuencia es de 2, se puso una rayita, una columna en el punto 2. El 10 tiene de frecuencia 4, se puso hasta el 4. Y así sucesivamente. Y ahora tenemos la gráfica de la ojiva. Igual que todas las gráficas, abajo van los datos o el punto medio. Esta gráfica de la ojiva es muy parecida al polígono de frecuencias. Ambos muestran puntitos unidos mediante una línea. La diferencia es que en el polígono de frecuencias, en el eje Y es la frecuencia, y en la ojiva es la única gráfica que cambia de dato.
En la ojiva es la frecuencia acumulada. Por lo tanto, el resultado va a ser una línea recta inclinada, aproximadamente. Hacemos esa gráfica. Ya que tenemos los puntos, simplemente lo unimos con una línea recta. Y esas serían las dos gráficas que les piden. Último problema. Nos dan esa tabla donde la primera columna son las plazas y la segunda columna es el número de hoteles que cuenta esas plazas. Nos pide construir la distribución de frecuencias correspondiente, encontrar las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, y de dispersión también, que sería desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Voy a crear la tabla en otra página. Ya construí la tabla, la primera columna sería el número de plazas. La segunda columna la dejé guardada porque sería el punto medio. ¿Cuál es el punto medio? Entre el 0 al 30, 15. Y luego 45, 75 y 105. Luego la siguiente columna es la frecuencia, que sería el número de hoteles. Si sumamos las frecuencias nos da 110. Quiere decir que tiene 110 datos. Esa es la letra N, el total de datos. Encontramos la frecuencia acumulada. Ya sabemos cómo encontrar. El primer renglón pasa igual. Luego se suma 25 más 55, 80. Más 20, 100. Más 10, 110, que sería el total de datos. Lo primero que tenemos que encontrar es la media. La media, para tablas, recordamos la fórmula, que es la multiplicación de la frecuencia por el punto medio entre el total de datos. Entonces tenemos que formar una columna que sea la multiplicación de la frecuencia por el punto medio. Frecuencia por el punto medio, 25 por 15, 375. Y así nos vamos. Y al final sumamos esa columna y nos da 5400. Eso es lo que va arriba. Abajo va el total de datos, 110. Y esa división nos da 49.09. Ahora nos pondremos a encontrar la mediana. Para la mediana tenemos esta fórmula. Del número de plazas de esa columna, el primer dato, límite inferior, y el segundo dato es el límite superior. Entonces, para saber nosotros estos datos, primero tenemos que recordar qué es la mediana. La mediana es el dato que está exactamente en medio. Si son 110 datos, la mediana se ubica en el dato 55. Y en el dato 55 observamos, de nuevo como lo hicimos en el problema anterior, el 55 se ubica entre estos dos. Siempre hay que tomar el renglón de abajo. Por lo tanto, este es nuestro renglón de referencia. Límite inferior son 30 más. El número de datos son 100 entre 2, 55. Menos la suma de las frecuencias anteriores, que sería 25, entre la frecuencia de ese renglón, que son 55. La letra A es la amplitud. ¿Cuánto hay de 30 a 60? Son 30 datos. Se resuelve primero lo de arriba, 55 menos 25, 30. Y luego 30 entre 55 y lo que dé por 30 nos da 16.36. Por lo tanto, la mediana son 46.36. Y también nos pide encontrar la moda. Para la moda es otra fórmula, se las voy a anotar. Les recuerdo que la moda es el dato que más se repite. Voy a borrar lo que teníamos. De la frecuencia, ¿cuál es el renglón que más se repite? El 55. Tomamos ese renglón de referencia. Este problema dio casualidad de que tanto la mediana y la moda quedó en el mismo renglón, pero no necesariamente es así. Sustituyendo los datos, límite inferior son 30, más dA es la diferencia entre la frecuencia de ese renglón menos la frecuencia anterior. Por lo tanto, 55 menos 25, 30. Y dP
es la diferencia entre la frecuencia de ese renglón menos la frecuencia de abajo. 55 menos 20, 35. Y la amplitud es la diferencia entre el número de plazas. De 30 a 60 son 30 datos. Por lo tanto, la moda son 30 más, primero realizamos la suma de abajo, 30 más 35, 65. Entonces la moda nos queda 30 más, y en la calculadora, 30 entre 65, lo que dé por 30, nos da 13.84. Por lo tanto, la moda son 43.84. Ya encontramos la media, la mediana y la moda. Nos falta la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Lo voy a hacer en otra hoja. Lo primero que tenemos que encontrar es la varianza. La varianza se representa con la letra S cuadrada y su fórmula es sumatoria del producto de la frecuencia por la diferencia de la media menos el punto medio al cuadrado. Eso entre n menos 1. Recordamos del inciso anterior que la media, que se representa con x y una barrita arriba, son 49.09. Entonces vamos a crear una columna. Media menos el punto medio al cuadrado. 15 menos 49.09 al cuadrado da 1162.19. Y así con todos los renglones. Ya que concluimos esa columna, ahora se crea otra columna donde sea eso, pero la multiplicación por la frecuencia. 1162.19 por 25 nos da 29.054.75. Y así con toda la columna. Sería la multiplicación de este con este. Ya que concluimos esa columna, procedemos a sumarla. Y la suma nos da 74.659.09. Eso es lo que va arriba. Y abajo el total de datos, que son 110 menos 1, 109. Y esa división nos da 684.94. Esa es la varianza. La desviación estándar es la raíz de la varianza. Raíz de 684.94 nos da 26.17. Y por último, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación sería desviación estándar entre x media, lo que salga por 100. 26.17 entre 49.09 por 100. Si lo ponemos en la calculadora, 26.17 entre 49.09, lo que salga por 100, nos da 53.31. Y con esto concluimos todos los problemas del requisito. Ya solamente falta que ustedes los hagan con los datos que vienen ahí, porque recuerden que estos son otros datos, pero es el mismo procedimiento.